Luz y sal, hermanos. Vamos a comenzar nuestra lección pidiendo a Dios que nos envíe su Espíritu Santo para que nos ayude a comprender y a hacer vida todo aquello que Él nos quiere transmitir el día de hoy por medio de su sagrada, de su bendita palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lección que vamos a ver el día de hoy es la lección número 39, que se titula El respeto a la persona. Como subtítulo, la muerte moral y la muerte espiritual son verdaderos crímenes. Vamos a ver en esta lección, hermanos, que existen muchas maneras de matar. Matar no es solamente sacar un arma y descargarla en contra de una persona, privándola de la vida. Se puede matar la honra de la persona, el buen nombre, su fama, su calificación crediticia, ¿verdad? Y todo eso son formas de atentar contra la vida de la persona. Por eso aquí hablamos de muerte moral y de muerte espiritual. Si hubiera algún protestante entre nosotros, diría, Alejandro, el espíritu no puede morir, ¿cómo hablas de muerte espiritual? El Espíritu Santo no puede morir. Bueno, pues vamos a hablar que estamos hablando no espiritual en cuanto a eso, sino en cuanto a que la vida espiritual de la persona también se puede terminar debido a los actos de terceros. Lo mismo, la moralidad de una persona también puede quedar en entredicho, por actos de terceros. Antecedentes: habíamos visto en la lección anterior que la moral estudia los daños que el pecado produce en quien lo comete antes que sus efectos en la persona que sufre pasivamente sus consecuencias. En otras palabras, la moral estudia sobre todo lo que sucede en el corazón de la persona que mata, de la persona que comete el delito, que comete el pecado. Habíamos visto, por ejemplo, que nuestro Señor Jesucristo nos pide que revisemos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, porque de ahí es donde deriva todo aquello que después se convierte en pecado. En esta ocasión no vamos a hablar del homicidio físico, sino del homicidio moral y espiritual. El respeto a la persona es sancionado en la Biblia por dos preceptos. Primero, por el mandamiento de Éxodo 20, versículo 13, que ordena: no matarás. Pero también agrega: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Es decir, que no solamente se mata con un arma, sino también con la lengua, diciendo falsedades y diciendo mentiras. Vivimos en una época en la que todo está permitido y muchas de las veces hablamos por hablar, aseguramos cosas que no nos constan, y el diablo lo sabe muy bien, ¿verdad? Si nos dicen una cosa mala de algún vecino, pues inmediatamente la creemos, no la cuestionamos, y ya se ha vuelto como una especie de procedimiento normal. Si te dicen algo de alguien, pues créelo, no te esperes a comprobarlo. Matrimonios, por ejemplo, se han terminado por culpa de un chisme, por culpa de una persona que asegura haber visto lo que nunca vio. Y ya lo hacemos así como que normal, o sea, no sentimos nada mal, no nos sentimos mal al mentir y no sentimos que estemos cometiendo un pecado, pero mentir también es pecado y decir un falso testimonio pues también es un pecado. Primero vamos a repasar el concepto de persona. Ya habíamos visto desde el principio de nuestras lecciones que la persona o que una persona es un ser que tiene capacidad de relacionarse espiritualmente. ¿Por qué? Porque tiene dos características que son la inteligencia y la voluntad. Nosotros somos personas porque tenemos inteligencia y voluntad. El Dios en el que creemos, Yahvé, también es una persona porque tiene inteligencia y voluntad. Puede relacionarse espiritualmente. A diferencia de los dioses paganos, como el viento, Ejecatl, el dios de la lluvia, Tlaloc, ellos no tienen inteligencia o no tenían inteligencia, nunca existieron, pero bueno, nunca tuvieron inteligencia.
Nunca tuvieron voluntad y por lo tanto tampoco se relacionaban espiritualmente con sus propios devotos. Esto es muy importante porque muchas veces los ateos meten en una sola bolsa a todos los dioses, ¿verdad? Y dicen, mira, Yahvé o Meteotl, Tlaloc, Hecatl y Osiris y Zeus y todo eso son lo mismo, o sea, son, y no son lo mismo. Los fenómenos de la naturaleza no tienen capacidad de relacionarse espiritualmente, no tienen ni inteligencia ni voluntad. Y esto es muy importante para la moral, para definir lo que es el acto humano. Un acto humano es todo aquel acto, les recuerdo, es todo aquel acto que se comete con inteligencia y con voluntad. Ahora bien, nosotros podemos distinguir dos tipos de personas, las personas físicas y las personas morales. Quienes tenemos algo que ver con la contabilidad somos como que más adentrados en este tipo de conceptos. Una persona física es una persona individual, ¿verdad? Que tiene derechos y obligaciones, pero que solo le alcanzan a esa persona en lo individual. Por ejemplo, yo tengo derechos y obligaciones en lo individual. Soy una persona física y bueno, dicho sea de paso, al momento de pagar impuestos, pues también soy una persona física. Pero existen también las personas morales. Las personas morales son personas consideradas como parte de un grupo o una asociación estable de individuos. Por ejemplo, la Iglesia Católica es una persona moral. ¿Por qué? Porque tenemos derechos y obligaciones comunes al grupo. Un partido político también es una persona moral porque está provisto de derechos y obligaciones que rigen, pero no para algunas personas del partido, sino para todo el partido. Cuando la autoridad electoral les impone una multa, no se la impone a una determinada persona, se los impone a todos. ¿Ok? Lo mismo se puede decir, por ejemplo, de las escuelas, de las universidades, etcétera. ¿Sí se entiende? Una persona moral es la persona, pero considerada como parte de un grupo. Una persona física es una persona considerada en lo individual. Ahora vamos a considerar tres hechos. Primero, el pecado original. Vamos a ver cómo hubo personas que intervinieron en lo individual, pero que en lo colectivo, como persona moral, pues tiene alcances que van más allá de las personas que cometieron el pecado. Lo mismo puede decirse del deicidio en la persona de Cristo. Cuando Cristo estaba siendo crucificado, bueno, pues hubo personas que en lo personal tuvieron una responsabilidad. Pero la humanidad, al crucificar a Cristo, en cierto sentido, resultamos corresponsables. Y vamos a hablar también de un caso muy particular que es la defensa propia y la defensa nacional, no como excepciones, ¿verdad?, al mandamiento que nos ordena respetar la vida, sino porque tiene características muy particulares, son situaciones muy particulares, a veces difíciles de desentrañar y que llevan a muchos a la confusión. Vamos a ver primero el sentido universal del pecado original. Cuando damos una plática prebautismal, por ejemplo, y le explicamos a las personas que cuando una persona se bautiza o cuando un bebé se bautiza, le son perdonados todos sus pecados personales. Siempre le preguntamos, bueno, ¿y un bebé de 2 meses o de 6 meses o de 1 año, qué pecados puede llegar a tener? La respuesta es, personalmente ninguno, pero todos nosotros, por ser seres humanos, por ser hijos de Adán y Eva, heredamos, junto con la naturaleza humana, las consecuencias del pecado original, que son principalmente la privación de la amistad de Dios y de la gracia santificante. Por eso bautizamos a los bebés. Una persona que no entiende lo que es el pecado original no puede entender tampoco por qué bautizamos a los bebés. ¿Ok? Todos nosotros somos descendientes de Adán y Eva. Por lo tanto, en cierto sentido, como persona moral, es decir, como parte de la humanidad que somos,
como descendientes de Adán, es como si también nosotros hubiéramos cometido el pecado, porque las consecuencias de ese pecado, la inclinación al mal, la privación de la gracia santificante, también las sentimos nosotros. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver ahora el pecado original en lo personal y en lo colectivo. En lo personal ya vimos, quien lo cometió fue Adán y Eva, nosotros no. Pero en lo colectivo, el hombre al nacer incurre en el pecado original. ¿Por qué? Primero, por herencia personal, como si fuera el primer hijo de Adán y Eva. Recibe de sus padres una naturaleza viciada, una naturaleza caída, lo que a veces se le llama la inclinación al mal. Pero por herencia colectiva, esa persona, al nacer, es integrante de otra persona moral, que es la humanidad, y esto lo hace copartícipe de la ofensa hecha a Dios cuando el pecado original. Entonces, en lo personal es como si yo fuera el primer hijo de Adán y Eva, y en lo colectivo porque soy parte de la humanidad. Ahora vamos a ver el deicidio en la persona de Cristo. Se dice que cuando Jesús estaba siendo procesado y antes de que lo crucificaran, hubo una serie de reuniones con Pilatos y con algunos jerarcas del pueblo de Israel, en donde algunas personas dijeron, ¿verdad? Crucifícalo, caiga sobre ellos y sobre nosotros la sangre de este hombre. Hay una responsabilidad personal de aquellos que estuvieron presentes en aquella época, de aquellos que, pudiendo hablar en favor de Jesús, no lo hicieron, de aquellos que se lavaron las manos como Pilato, de aquellos que permitieron que la injusticia en contra de nuestro Señor Jesucristo se cometiera, y por supuesto de los sumos sacerdotes, los escribas, los dirigentes de Israel y las personas que actuaron como testigos. De ellos hay una responsabilidad personal. Pero ¿qué sucede? Que tanto los sumos sacerdotes como los escribas, como Pilato, como los testigos, como todos estos, al haber sido seres humanos los que lo crucificaron, todos nosotros, toda la raza humana, todos los hijos de Adán, pues hemos quedado asociados en el delito. Tan es así que hay que hacer una precisión aquí. Durante mucho tiempo los judíos, y estoy hablando de siglos, y todavía hasta el siglo XX, ustedes lo recordarán, los judíos fueron objeto de una serie de persecuciones, abusos y maltratos, porque se les consideraba pues los responsables del deicidio de Jesucristo. Yo me acuerdo de un libro, ¿verdad?, que se llama El mártir del Gólgota. Este libro, si mal no recuerdo, de un autor español, en su primera página se deshace en insultos contra los judíos y los llama de todo, ¿verdad? Raza de leprosos, nación maldita. Y bueno, lo peor. Y durante mucho tiempo no se reflexionó en este tema, entonces se culpaba a los judíos de la muerte de Cristo, pero después de la Segunda Guerra Mundial y particularmente, después del Concilio Vaticano II, la Iglesia ha aclarado una cosa que es muy importante y tiene que ver con el tema de la persona moral y de nuestra participación, la tuya y la mía, en el homicidio, ¿verdad?, en la crucifixión de Cristo. La Iglesia nos enseña que fueron todos los pecadores, judíos y no judíos, incluso cristianos, los que mataron a Cristo. Es más, cada vez que tú y yo pecamos, es como si claváramos otro clavo, ¿verdad?, en los pies y en las manos de Jesús. Entonces, a Jesús lo crucificaron todos los pecadores, no solamente los judíos, sino también los cristianos y todos aquellos que de una o de otra manera hemos incurrido en el pecado. En lo personal, la Biblia nos dice,
¿verdad? ¿Quiénes fueron los que intervinieron? En lo personal, Mateo capítulo 20, versículos 18 al 19, dice Jesús: ahora subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y los escribas. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que sea maltratado, azotado y crucificado. Pero el tercer día resucitará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta cita se habla al menos de 3 posibles culpables. 2 son los más importantes, pero menciona 3. Los sumos sacerdotes, los dirigentes religiosos de Israel, los escribas, es decir, los maestros de la ley, los maestros de Israel, pero también menciona a los paganos que fueron el instrumento que le dio muerte a Jesús. En lo colectivo, vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por lo tanto, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todos pecaron. Todos estuvieron en el pecado original con Adán y Eva. ¿Todos estuvieron cuando se estaba crucificando a Jesús? Sí, todos estuvieron en la medida en la que somos, ¿verdad? O pertenecemos a la raza humana, de aquellos que cometieron el crimen, de aquellos que cometieron el pecado. Por eso San Pablo no dudará en decir, todos pecaron. ¿Sí? En Adán y Eva todos pecamos. Isaías capítulo 56, versículo 3 nos dice: todos andábamos errantes, como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo tienen un valor individual, ¿verdad? Es decir, vale para ti y para mí en la medida en la que tú y yo podemos hacer uso de los dones y de las gracias alcanzadas por Jesucristo en la cruz por medio de los sacramentos, particularmente del bautismo y de la reconciliación, ¿verdad? Entonces, las iniquidades de todos nosotros fue lo que recayó en Jesús, no las tuyas y las mías nada más, sino las de los que estuvieron presentes, las de los que vendrían después y las nuestras. ¿Sí? Y esto también es pues muy importante porque muchas veces la persona no lo capta. Miren, por ejemplo, a mí me toca dar pláticas prebautismales y yo me doy cuenta de que las personas se acercan al sacramento con cierto desdén, por no decir desprecio. Estamos esperando el bautismo y estamos más preocupados por la comida o por las bebidas. Estamos en la fila para acudir al sacramento de la reconciliación y estamos platicando, estamos conversando, estamos haciendo otras cosas. Es decir, cuando no se aprecia esto, que Jesús pagó por todos nuestros pecados en la cruz, no se valoran tampoco los sacramentos. Jesús recibe del Padre la misión de salvar al mundo. Esa es la misión de Jesús. Jesús deja a la iglesia, antes de su ascensión al cielo, la misión de continuar su obra salvadora. ¿Sí? Esa es la misión de la iglesia, salvar a la humanidad, barrer las calles, entregar despensas, atender hospitales, abrir escuelas. Es algo que la iglesia hace, pero lo hace como algo secundario o necesario para realizar su fin principal, que es la salvación de todos los hombres. Ahora bien, para que la iglesia pudiera realizar su misión salvífica, Jesús nos dejó 7 sacramentos. ¿Sí? Ustedes, como bautizados, son hijos de Dios, ¿verdad? Ahora, yo les pregunto, me han hablado mucho de que Dios es bueno,
de que Dios nos ama y de que Dios nos perdona. ¿Dónde o cómo puedo yo acceder al perdón de Dios? Pues a través del sacramento de la reconciliación. Cuando una persona se bautiza, sus pecados le son perdonados. Cuando una persona se confiesa, sus pecados le son perdonados. Pero no es que el sacerdote sea tan bueno, pero tan bueno, que echándole agua al bebé, sus pecados le quedan perdonados. O que impartiéndote la bendición o trazando el símbolo de la cruz sobre tu cabecita, ya tus pecados te quedaron perdonados. No, cuando una persona se bautiza o se confiesa, sus pecados le son perdonados por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Jesús en la cruz muere pagando por todos nuestros pecados, los tuyos y los míos y los de las personas que habrán de venir. Y esto es muy importante. ¿Sí? Entonces, ¿hay una consideración individual? Sí, pero también hay una consideración colectiva. O sea, porque Jesús no muere nada más por mis pecados, muere por los de todos nosotros. Y nadie, nos dice el Salmo 51, puede sentirse sin pecado. Es decir, nadie puede decir, pues muchas gracias Jesús, pero yo no necesitaba tu sacrificio. Digo, te agradezco que quieras morir por mí en la cruz, pero yo no lo necesitaba. Mentira, hermanos. Decir que yo no tengo pecados, pues es un síntoma de mala memoria, ¿verdad? Porque todos nosotros hemos pecado. Hay un proverbio judío que dice que hasta el más santo de los hombres peca por lo menos 3 veces al día. Una mala palabra, un pensamiento impuro y una oración apresurada. Y hacemos más que eso, pero nada más eso sería como que lo mínimo por día, ¿verdad? Un pensamiento impuro, híjole. Una oración apresurada, pues vean cómo rezamos el rosario, ¿verdad? Le perdemos hasta sabor a lo que decimos. Y así aprendimos muchos de nosotros a hacer oración, ¿verdad? O una mala palabra, ¿verdad? Una majadería, una grosería. Dice el Salmo 51, yo soy culpable desde que nací. Pecador me concibió mi madre. Tú, dice a Dios, amas la sinceridad del corazón y me enseñas la sabiduría en mi interior. Purifícame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Cuando una persona, cuando un cristiano se siente ya limpio, cuando un cristiano se siente que ya no es pecador, en ese momento está dando pasos firmes en el fariseísmo. Porque ahora todos ellos son pecadores menos yo. Todos ellos hacen cosas malas menos yo. Entonces, aguas con creerte ya salvado, aguas con creerte ya convertido, aguas con creerte que tú eres justo y los otros no. Dice nuestro Señor Jesucristo, no juzguen. Y la verdad es que no hay razón para que juzguemos. Decía mi mamá, aquí esta es la casa del jabonero, aquí el que no cae resbala. Si se embaraza la hija del vecino o sale con su domingo 7, ni digas, porque tú también por ahí andas. Ahora vamos a ver el derecho a la defensa. Miren, esta parte crea mucha confusión, ¿verdad? Por supuesto que hay situaciones límite, como el derecho a la defensa, tanto a la defensa propia como a la defensa nacional. Pensemos, por ejemplo, en un padre de familia que un ladrón entra a su casa y su familia está en peligro. Este hombre, este padre de familia, tiene un arma y mata al ladrón. Esto podría ser una circunstancia atenuante del homicidio, pero no quiere decir que deje de ser homicidio. ¿Sí me entienden? El asesinato es asesinato aquí y en China. Lo que es que es una circunstancia atenuante, nada más. Porque a veces los hermanos lo interpretan de manera equivocada. Si yo mato a alguien porque considero que es una amenaza para mi vida, pues ya no es homicidio. Claro que es homicidio, sigue siendo homicidio, ¿eh? Solo que habría pues una circunstancia atenuante que solo Dios estaría en condiciones de juzgar, porque solo Dios ve los corazones y sabe lo que verdaderamente pasó. ¿Sale? En el caso de la defensa propia, pues
para que pudiera ser un atenuante se necesita que exista verdadera amenaza ventajosa por parte del atacante. Si se mete un borrachito a mi casa, pues yo no lo voy a matar porque pienso que quería hacerme daño, ¿verdad? A lo mejor el tipo se equivocó de casa. Que exista temor grave en el que es atacado, pues igual, o sea, yo no puedo fríamente ver que una persona está tratando de entrar a mi casa y yo sé que no lo va a lograr porque está ya demasiado borracho y de todos modos lo mato. Pues no hay temor, no existe la posibilidad de que me haga daño. Que exista la justicia en el atacado, es decir, que verdaderamente yo sienta que tenía que hacerlo, ¿no? Y que además puedo hacerlo porque esa persona está, en el ejemplo que doy, esa persona está tratando de ingresar a mi domicilio. Pero si esa persona solo viene pasando por la calle, pues no hay justicia si yo lo ataco, ¿eh? Porque no me estaba haciendo nada. ¿Sí? Lo mismo, si lo que me dice es una palabra injuriosa y yo le respondo con un balazo en la mitad de los ojos, pues no hay justicia en eso, ¿no? Yo puedo decir, mira, es que él me agredió verbalmente. Sí, pero realmente las palabras que hubiera podido decirte, pues no te hubieran hecho un gran daño, ¿no? Y por último, que no haya posibilidad de evitar el ataque, es decir, pues que no haya manera de pasarlo por alto, de darse la vuelta, de irse por otra calle o de hacer como que no escuchas, que no haya manera. Si estas condicionantes existen, entonces podemos hablar de defensa propia y entonces podría decirse que hay una circunstancia atenuante del homicidio. Pero si no las hay, que rara vez las hay, ¿verdad? Rara vez las hay. Pues cuidado, ¿no, hermanitos? Lo mismo sucede en la defensa nacional. Me acuerdo mucho, por ejemplo, del año 2003, cuando los estadounidenses invadieron Irak para detener la producción de armas químicas de ese país. Las armas de exterminio masivo nunca se encontraron. ¿Sí? Entonces, en el caso de la defensa nacional, ¿verdad? Los soldados que participan en el ejército de un país tendrían como atenuantes primero que la guerra sea emprendida por una autoridad legítimamente constituida, que no sea un bandido, digamos un Emiliano Zapata, un Villa o algo así, sino que sea una autoridad legítimamente constituida. Segundo, que se emprenda para defender o recuperar un cierto derecho y en proporción de importancia a este gravísimo recurso, es decir, que sea por algo que valga la pena. Bueno, a mí me gusta mucho la historia. A lo largo de la historia ha habido guerras que han comenzado, por ejemplo, la guerra entre Cartago y Roma comenzó por una mujer muy bella que se llamaba Masinisa. La guerra de Troya también comenzó por culpa de Helena. Entonces, que lo que vas a recuperar valga la pena la muerte de tanta gente. Le hubieran dejado a Helena, pues. Perdón por el término, pero se lo hubieran dejado. ¿Se me entienden? Entonces tiene que valer la pena. Si es por la libertad, por la vida, por la paz, por otra razón o por un recurso natural que nos está siendo arrebatado, bueno, ahí habría cierto derecho, pero tiene que ser algo que valga la pena. Siguiente, que sea el último recurso después de agotar todos los medios pacíficos. La guerra no es el primer recurso, es el último. Dicen los politólogos, la guerra es la continuación de la política, pero por otros medios. Es decir, cuando ya falló la negociación, cuando ya falló la conversación, pues ahora lo que procede es la guerra. ¿Se entiende? Siguiente, que el bien que pueda obtenerse sobrepase los males que ocasione el conflicto. ¿Qué vamos a ganar y qué vamos a perder? Porque si vamos a ganar 1 kilo de frijol y vamos a perder 10,000 soldados, hermanos, mejor dejamos el kilo de frijol a un lado. ¿Sí? Siguiente, que haya clara y suficiente esperanza en el triunfo de la justicia, que verdaderamente exista la posibilidad de que la justicia gane, porque si no tenemos posibilidades de vencer, pues entonces, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Miren, hay un caso, por ejemplo, Venezuela. Venezuela es un país muy pobre, muy, muy pobre, y los que
me escuchen y que vivan en ese país lo saben mejor que yo. Bueno, pues ese país lleva años comprando aviones, comprando submarinos, comprando sistemas de defensa antiaérea, comprando lanzacohetes, comprando una gran cantidad de armamento de última generación, esperando el día que los Estados Unidos los quiera invadir. Hermanos, la verdad es que el día que Estados Unidos nos invada, no vamos a poder decir ni pío. Y todo lo que gastaste va a ser una pérdida. ¿Sí? Entonces tú no puedes lanzar a los hombres a la guerra si es imposible que ganen. ¿Sí? Se dice, por ejemplo, que en la Primera Guerra Mundial, una de las razones de la caída del zar Nicolás II de Rusia era que mandaba a los hombres al frente sin armas, a enfrentarse al ejército alemán sin armas. ¿A qué los mandaba? A que los mataran, a distraer. ¿Sí? Entonces tiene que haber clara y suficiente esperanza en el triunfo de la justicia. Y por último, que en la victoria se obre con misericordia para el vencido y con medida justa en las reclamaciones y recuperaciones. ¿Verdad? Bueno, esto casi nunca se cumple, hermanos. Por lo regular, el vencido es ultrajado, violado, asesinado, saqueado. Cuando los aliados tomaron Alemania, las violaciones de mujeres alemanas se daban al por mayor, ¿verdad? Pero bueno, nuestra fe dice que solamente en el caso de que se obre con misericordia y con una justa medida en las reclamaciones. Y solo en este caso, pues la defensa nacional podría ser un atenuante del homicidio. Vamos a ver ahora lo que es la muerte moral. La muerte moral es el daño que consiste en el desaliento que produce en la práctica del bien la acción de una persona por otra, ocasionado por, hablando en lenguaje llano, la muerte moral es cuando por nuestro comportamiento desalentamos a otra persona para que haga el bien. ¿Sí? Eso es la muerte moral. ¿Tus hijos van a misa? ¿No? Pues habría que ver qué estás haciendo por lo cual ellos no quieren ir a misa. A lo mejor hay algo de culpa de tu parte, ¿eh? Entonces, la muerte moral se da por difamación. La difamación es la publicación de defectos reales o supuestos de la persona. Si tú descubres que una persona tiene defectos, haz oración por ella, no lo divulgues. La mentira es la expresión hecha de palabra o por cualquier otro medio de algo contrario a la verdad. Por ejemplo, cuando decimos, ahora que llega Alejandro, nos va a ayudar a barrer el salón y yo pongo una cara como de risa, pues ahí, ¿verdad? Con ese gesto yo ya divulgué que es un flojo. ¿Sí me entienden? Y además lo dije falsamente porque es muy trabajador. Falso testimonio es expresarse con mentira en calidad de testigo. En alguna ocasión me tocó conocer a un abogado, bueno, tuve yo un problema, y el abogado me decía, ¿quiere usted que contratemos algunos testigos falsos? Van a decir esto, esto y esto. Es decir, el falso testimonio es muy común, ¿eh? Decir yo vi cuando en realidad no vi. Y no se diga con los padrecitos. Hay mucha gente que es que yo vi al padrecito entrar a la cantina. Ah, sí, pues vamos a ver para reclamar. Véngase conmigo. Vamos a ir a reclamarle. No, yo no puedo ir. Es que tengo muchas cosas que hacer. ¿Verdad que no? Calumnia es atribuir a alguien con mentira males inexistentes. Aquí en esta diócesis de Ecatepec durante mucho tiempo, ¿verdad? Se culpaba al obispo Onésimo Cepeda de todo, hasta cuando se iba la luz, se le culpaba a él. ¿Qué andará haciendo? Esa es la calumnia. Culpar a alguien con mentira de males inexistentes. Me acuerdo mucho de las elecciones de 2006, ¿no? En donde uno de los candidatos, que hoy es presidente a propósito, culpó de corrupción a otro de los candidatos que ya fue presidente. Y dijo, y es más, te voy a presentar las pruebas, nos vemos tal día y tal hora, y te voy a presentar las pruebas.
Perfecto, se hizo un gran revuelo, la prensa se reunió y a la hora acordada llegó una persona, ¿verdad?, del equipo de trabajo del candidato calumniador, con dos cajas grandes, enormes, en un diablito. Al irse acercando, las cámaras fotográficas le iluminaban, fotografías por aquí, fotografías por allá, y se acercó con una sonrisa malévola en el rostro. Llegando, descarga sus cajas y se retira. Inmediatamente, periodistas y todos los presentes abren las cajas, estaban vacías. ¿Sí me entiendes? Los políticos te pueden dar cátedra de todo esto. Ofensa es el ultraje cometido de palabra o de obra contra alguien. Pues ofensa es ofender, hermanitos. Ofensa es cuando dañamos a alguien. Juicio temerario es la presunción sin pruebas suficientes de una falta atribuida a determinada persona. Cuando esta presunción se publica de palabra o por escrito, se llama murmuración. Fíjate que la vecina está engañando a su marido. ¿Pero tú la has visto? No, pero estoy segura que lo está engañando. Violación del secreto es la publicación de algo solo conocido por su autor, con posible resultado de difamación y ofensa. La violación del secreto, cuando éste ha sido prometido, reviste una malicia especial, como por ejemplo el secreto profesional. Imagínate, por ejemplo, un sacerdote, imagínate un psicólogo, imagínate un médico, las cosas que han visto y las cosas que han escuchado sobre ti y sobre mí. Ahora imagínate que lo divulgan. Ah, sí, pues el marido de esta señora vino la otra vez a atenderse por una enfermedad de transmisión sexual. ¿De dónde la sacó? ¿Quién sabe? Y con eso puedes dañar a una persona, ¿eh? Ah, sí, pues ahora fíjate que a este lo están demandando por corrupción. Digo, todavía no se lo comprueban, pero lo están demandando. Entonces, la violación del secreto también ocasiona un cierto desaliento en la práctica del bien de la persona. Y esto es todavía peor cuando se trata del sacramento de la confesión, porque aquí ya se estaría incurriendo en un sacrilegio, es decir, no solamente en la violación del secreto, sino en la ofensa al sacramento. Esto también es muy importante porque a veces cuando vamos a acudir al sacramento de la reconciliación, confesión o perdón de los pecados, como lo llamen en tu parroquia, a veces sucede que estamos demasiado cerca del sacerdote y podemos hasta escuchar, ¿verdad? Hasta escuchar lo que están diciendo las personas y nosotros no debemos de escuchar. Tápense los oídos, aléjense, pónganse más lejos, siéntense en otra parte. Pero no podemos estar ahí atrás. ¿Por qué? Porque estamos escuchando algo que no nos corresponde. ¿Qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual también se le llama escándalo. ¿Han oído esa palabra escándalo? Ahorita está muy de moda, ¿no? Bueno, en el lenguaje coloquial se le llama escándalo al ruido en alto volumen, ¿no? Prendía yo mi radio y mi mamá me gritaba, bájale a tu escándalo. Pero el escándalo en la Biblia consiste en inducir a otro a pecar, leve o gravemente por medio del mal consejo, del mal ejemplo o por la presión imprudente y maliciosa hacia las ocasiones de pecado, remotas o peor aún, próximas. Por ejemplo, cuando se burlan de un joven que es virgen, pues eso es una forma de inducirlo a pecar, ¿verdad? O cuando damos un mal consejo. Cuando yo trabajaba con los albañiles, una vez alguien me dio este consejo. Cuando llegues a tu casa y veas a tu mujer, dale una bofetada. Tú no sabes por qué, pero ella sí. Bueno, pues si alguien sigue ese consejo, va a acabar mal. ¿Sí me entiendes? Entonces, hay muchas personas que dan malos consejos para hacer que el otro caiga en pecado. Lo más típico en una fiesta. Hay una persona que ya no quiere tomar, que ya no quiere alcoholizarse, y los otros comienzan, te pega tu mujer, ¿verdad?
tienes miedo, no, no te preocupes, no le vamos a decir nada, y comienzan a burlarse de él, y esa es una forma de presión. El mal ejemplo, cuando tu hijo te ve que tú haces algo, pues ese es su ejemplo. Si tu hijo te ve que tú no vas a misa, él tampoco va a querer ir a misa nunca. Si tu hijo te ve que haces esto de ir a los bares, pues él también va a ir a los bares, y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces la muerte espiritual o escándalo es inducir a otro a pecar. La muerte moral es desalentar al otro en la práctica del bien. La muerte espiritual es inducir a otro a pecar. Pues cuidemos lo que hacemos, ¿verdad? Porque nuestros hijos son como esponjitas y nos están viendo, nuestros hermanos también nos están viendo. Observen una cosa en todos los centros de escuela de pastoral, y esto no me lo van a negar. Cuando el coordinador llega tarde, los alumnos llegan más tarde. Si el coordinador falta un día y no da explicaciones, el alumno falta 2 días. ¿Se entiende? Aguas con el ejemplo. Grados de gravedad, pues como en todo, ¿no? Así como en el homicidio y en todos los pecados, pues hay grados o gradaciones en la gravedad de la falta. Por lo general, el escándalo se da de modo inconsciente. Es decir, lo hacemos sin pensar, lo hacemos sin querer, lo hacemos por costumbre, por pecado habitual. ¿Qué es el pecado habitual? El hábito de estar en pecado. Cuando yo llevo muchos años cometiendo un pecado, pues ya no lo veo ni como pecado, ¿verdad? Por ejemplo, ser chismoso, pues toda mi vida he sido chismoso, pues ya no lo veo ni como pecado y estoy en la iglesia y lo sigo haciendo, ¿no? Cuando yo soy mal hablado, bueno, pues estoy en la iglesia y sigo siendo mal hablado, sigo juzgando, ¿verdad? Sigo difamando. Entonces el escándalo por lo general se da de modo inconsciente, por lo que tenemos que cuidar nuestras palabras y nuestras acciones a fin de que eso que nosotros consideramos sano, que consideramos que no es malo, no sea motivo para otros, de escándalo para otros hermanos mal cimentados en su fe. Por ejemplo, tú estás en escuela de pastoral. En cierto sentido, tú conoces de la palabra de Dios un poco más que los demás. Si tú haces algo malo, golpeas a tu esposa, golpeas a tu hijo, difamas, ¿verdad? Pues en cierto sentido estás escandalizando, ¿sí? Tú puedes decir, oye, mira, para mí eh, ir a una cantina no es nada malo. Para mí no es malo. Pero si otro hermano más débil en la fe te ve a hacer eso, cuidado. Para mí no hay nada de malo en entrar a un culto protestante, meterme a una secta, escuchar lo que dicen, acompañar a alguien, a algún familiar, a algún amigo. Para mí no hay nada de malo. Pero si tus hermanos que no están preparados para resistir los engaños del protestantismo, que no han sido debidamente aleccionados en el conocimiento de su propia fe, te ven, pues van a decir, entonces no tiene nada de malo. A mí me están invitando acá, pues entonces yo también voy a ir, ¿no? Cuando comenzó la evangelización por aquí, por mi rumbo, una de las cosas que más me sorprendieron fue que mucha gente, más bien la mayor parte de la gente ha ido a cultos protestantes. Yo era el único que nunca había entrado a un culto protestante. Y si yo lo hago, ¿qué pasa? Pues que estoy transmitiendo una enseñanza que podría ser mal interpretada por alguien y podría ser pues una piedra de tropiezo para alguien. ¿Ok? Ahora bien, en ocasiones el escándalo también forma parte de una determinación consciente de inducir al mal. Por ejemplo, ¿verdad? Pues lo que hacen los artistas. Cuando un artista, en medio de su concierto, toma una eh, fotografía del Papa y la rompe, ahí hay un deseo consciente de inducir al otro a hacer el mal, ¿sí? Entonces, no siempre el escándalo es algo inconsciente. Hay personas que quieren escandalizar. Cuando vino el Papa el Papa Francisco en 2016, por ejemplo, en la fila de los que estaban esperando aquí en Ecatepec,
había un grupo de mujeres vestidas de monjitas. Cuando llega el Papa Francisco, que va pasando en el papamóvil, estas mujeres, ¿verdad?, comienzan a desnudarse. Es decir, por supuesto no eran religiosas, eran enemigas de Cristo, ¿verdad?, enemigas de la iglesia, pero ellas querían escandalizar. ¿Se entiende? Ellas querían escandalizar. Ellas querían provocar que la gente se alejara de Jesús y de la iglesia. Y por supuesto hay un tema muy triste, pero lo tenemos que decir porque es verdad. Los escándalos dentro de la iglesia católica. Malos sacerdotes, malos obispos, malos cardenales que pues abusaron en alguna ocasión de aquellos hermanos que les habían sido confiados. Esto es un escándalo, hermanos, un escándalo cometido de manera consciente por personas que querían dañar a la iglesia, que querían lastimar al cuerpo de Cristo, que querían desprestigiar a la iglesia que Cristo fundó. Esto es una realidad, no lo vamos a negar. Pero también tengo que decirles la otra cara de la moneda, que muchos de los escándalos de los cuales la prensa se goza, ¿verdad?, en informar. Observen que cuando un sacerdote católico hace algo, ¿verdad?, la prensa lo informa, pero toda la prensa, y lo informan durante varios días, es decir, tratan de que todo el mundo se entere, de que todo el mundo se escandalice, de que este escándalo tenga el mayor efecto posible sobre la iglesia de Cristo. Y ha sucedido, por supuesto, que a veces todo esto haya sido un invento. Ha habido sacerdotes que han sido encarcelados falsamente e incluso sacerdotes que han muerto en la cárcel. Me viene a la mente el de un sacerdote en los Estados Unidos que fue acusado de violar a un menor, ¿verdad? Era un sacerdote ya grande. Y a él le decían, mire padre, si usted se declara culpable, porque el sacerdote no aceptaba su responsabilidad, si no aceptaba haber hecho ese crimen. Y él le decía, mire, usted declárese culpable y aquí la ley, ¿verdad? Si usted se declara culpable, si reconoce que es culpable, pues le permite entrar en una negociación para salir más rápido de la cárcel. Y él decía, mire, yo no hice nada, no soy culpable de nada y no me voy a culpar de algo que no hice. El hombre murió en la cárcel, ¿eh? Murió en la cárcel. También ha habido sacerdotes que han sido detenidos, que han estado 2 o 3 años en la cárcel, y al último la persona que los denunció va y confiesa la verdad, es que, pues, mi denuncia era falsa. Y ahorita está de moda, hermanos, extorsionar a nuestros sacerdotes, ¿verdad?, amenazándolos con acusarles de violación, una violación ocurrida hace 5 o 10 años, si no dan cierta cantidad de dinero. Así que aguas, aguas porque eso está de moda también ahorita. ¿Existe el escándalo? Por supuesto que existe el escándalo, pero no siempre lo que informa la prensa tiene bases reales o verdaderamente pasó. Mucho de eso es pura invención. Desafortunadamente, cuando surge la noticia, la prensa le da la mayor difusión posible, pero cuando el tema se aclara, ahí ya nadie habla nada, ahí ya nadie dice nada. ¿Por qué? Pues porque el objetivo no es que se haga justicia a las víctimas, el objetivo es dañar a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Provocar escándalo. Vamos a ver cuál es la obligación del que ha escandalizado. Primero, reparar el daño ocasionado con actos positivos de explicación de su proceder. Entré a un culto protestante, bueno, pero lo hice porque un amigo mío muy querido me pidió entrar, porque se iba a descasar ese día, o casar, no sé. Reconocer que actuamos de manera incorrecta, ¿verdad? Que lo que dijimos, pues, era falso o que no debimos de haber dicho o hablado o actuado de esa manera, ¿sí?
Ahora vamos a hablar del escándalo pasivo. ¿Qué es el escándalo pasivo? El escándalo pasivo se produce en un alma que toma maliciosamente las enseñanzas que otro imparte. Por ejemplo, cuando el Papa Francisco pidió a Dios perdón por las mujeres que han abortado, la prensa y muchos católicos mal informados interpretaron este gesto en sentido muy negativo. Ahora a los católicos ya se les permite abortar. Lo mismo, el Papa Francisco va en un avión, le preguntan sobre la homosexualidad y él responde: ¿quién soy yo para juzgar a mis hermanos homosexuales? E inmediatamente la prensa comienza a divulgar: la homosexualidad, la sodomía, ya no es pecado. Claro que es pecado. Lo que él dijo, lo que el Papa Francisco dijo es una verdad. Nosotros no somos nadie para juzgar a nadie ni para condenar a nadie. Eso es una realidad. Pero eso no significa que no sea pecado. Entonces, cuando yo malinterpreto las enseñanzas de otro, o cuando del conjunto de las enseñanzas de otra persona yo tomo aquello que me sirve para el mal, pues entonces estoy incurriendo en lo que se le llama el escándalo pasivo. Luego les digo a mis hijos, ¿verdad? No sé si se han fijado que nuestros hijos toman de nosotros todo lo malo. Entonces les digo: mira, si yo me tomo un tequila, ustedes quieren tequila. Si yo voy a misa, ustedes no quieren ir a misa. ¿Por qué no toman lo bueno y dejan lo malo? Pero toman lo malo y dejan lo bueno. Entonces es el escándalo pasivo. Se debe poner sobre aviso a quienes exponen materias de conciencia difíciles a fin de evitar que su intención positiva resulte negativa para alguno. Por ejemplo, cuando se le explica a alguien que la necesidad o que la gravedad disminuye cuando hay necesidad en el caso de robo. ¿Sí me entienden? Esto es muy común. Miren, espero que no se hayan enfrentado a esto, pero es muy fácil que te enfrentes a esto. En los centros comerciales, ¿sí? Una persona es sorprendida robando. Y es detenida y es una cosa bochornosa y violenta y bueno. Pero una cosa es que se robe un litro de leche y otra cosa es que se robe una televisión de pantalla plana. ¿Sí me entiendes? En el caso de una persona que roba por necesidad, por supuesto sigue siendo un robo, pero la responsabilidad pues es menor. Hay circunstancias atenuantes. Primero, el escaso valor del bien que se está robando, una botella de leche, ¿verdad? Pero esto alguien, si yo lo digo así, pues alguien podría decir: en caso de necesidad no es malo robar, dijiste, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, pues yo necesito un iPhone y yo necesito un coche, así que lo voy a ir a robar. Dijiste que en caso de necesidad no es malo robar. Entonces, aguas en la forma como hablamos, cómo lo presentamos. Cuando hablen con alguien, vean su cara, vean su expresión, traten de que no quede ninguna enseñanza negativa, no sea que queriendo hacer el bien, hagamos el mal. Por ejemplo, pues en este caso, ¿verdad? Esta fotografía es una fotografía, perdón por la fotografía porque está tremendamente fea, es una fotografía tomado durante uno de los llamados desfiles del orgullo gay en alguna localidad, me parece que fuera de México. Un hombre, ¿verdad?, está desnudo, pero frente a él hay un par de niñas y una de ellas no quiere verlo desnudo. Pregunto: ¿cómo llegó a esta niña a un desfile del orgullo gay? La respuesta pues está en las dos caritas que están arriba de las niñas. Sus mamis los llevaron, ¿verdad? Entonces aquí ya hay un deseo consciente de hacerle un daño a los niños. Si las mamás querían ver tipos horribles encuerados, bueno, pudieron haber sido ellas solas, pero prefirieron llevarse a sus niñas. Cristo tiene palabras muy fuertes y muy duras para los escandalosos. Ay del mundo a causa de los escándalos, es inevitable que existan, pero ay de aquel que los causa, dice Jesús. Especialmente cuando las víctimas son niños. En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: les aseguro que si ustedes no cambian
o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Pero si alguien escandaliza, y aquí tenemos la palabra, a uno de estos pequeños que creen en mí, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en el fondo del mar. Es decir, deberían preferir morir antes que escandalizar a un niño. Antes, ¿verdad?, que dar ese mal ejemplo, antes que inducir a esos niños a pecar, como en el caso de la fotografía que veíamos antes. Otra forma de escándalo que existe también es la sobrecarga de obligaciones. Bueno, se dice que en Israel tenían, en el antiguo Israel, no sé ahora, tenían más de 500 mandamientos. Y a los fariseos les gustaba mucho inventar mandamientos nuevos de cuando en cuando. De esta manera la gente siempre estaba en pecado y nunca podía tener un momento de paz, ¿verdad? Entonces Jesús habla del escándalo producido por la sobrecarga de obligaciones. En Mateo capítulo 15 leemos: Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se escandalizaron al oírte hablar así? Él les respondió: Toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Déjenlos. Son ciegos que guían a otros ciegos. Pero si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un pozo. Pedro, tomando la palabra, le dijo: Explícanos esa parábola. Jesús le respondió: ¿Ni siquiera ustedes son capaces de comprender? ¿No saben que lo que entra por la boca pasa al vientre y se elimina en lugares retirados? En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que mancha al hombre. Del corazón proceden las malas intenciones, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las difamaciones. Esas son las cosas que hacen impuro al hombre, no el comer sin haberse lavado las manos. Y es que uno de los mandamientos inventados por los fariseos es que era pecado comer sin haberse lavado las manos. Digo, hoy sabemos que es una norma básica de higiene, pero ellos lo presentaban como una ofensa a la ley de Dios. Cristo condenó a los que hacen pesada la religión y la vida recta. ¿Cuándo hacemos pesada la religión y la vida recta? ¿Cuándo condenamos? ¿Cuándo inventamos? ¿O cuándo nos comportamos como fariseos? Me recuerda mucho a una persona hace mucho tiempo que iba yo a comulgar, precisamente, y la persona me preguntó: ¿comiste algo antes de comulgar? Y yo le dije: no, nada. Me pregunta: ¿tomaste café? Y le digo: sí, un poco. Ah, muy bien. ¿Y el café tenía azúcar? Y le digo: sí, por supuesto. ¿Cuántos gramos de azúcar calculas que haya tenido? Y yo dije: la verdad no lo conté. Estás en pecado, ya no puedes comulgar. Ya no, porque no guardaste el ayuno eucarístico. Entonces, a veces nosotros mismos hacemos pesada la religión y la vida recta para los otros. Por ejemplo, cuando hacemos sentir culpables a todos aquellos que viven en una situación que no pueden cambiar. Me refiero, por ejemplo, a los divorciados vueltos a casar. O sea, tú y yo somos felizmente casados y podemos comulgar, etcétera. Ellos a lo mejor no pueden, pero pues eso no los convierte en engendros o en gente pecadora. ¿Sí me entiendes? O sea, tenemos que acercarnos a nuestros hermanos, pero eh, procurando que ellos también accedan a la salvación. No estamos aquí para cerrar puertas, pues. Estamos para abrir las puertas de la salvación a todos. Soy divorciado, vuelto a casar. Bueno, pues tienes todavía una opción, que es llevar a tus hijos a la iglesia, tratarlos de educar cristianamente, y puedes hacerlo. ¿Sí se entiende? Entonces, darles opciones. Mateo capítulo 23 nos dice: que el más grande de entre ustedes se haga servidor de los otros, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado.
Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quisieran. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Por eso serán juzgados con más severidad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito, y cuando lo han conseguido, lo hacen 2 veces más digno de la gehenna, es decir, del infierno, que ustedes. Lucas capítulo 11, versículo 46 nos dice, Él le respondió, ay de ustedes también porque imponen a los demás cargas insoportables, pero ustedes no las tocan siquiera con un dedo. Hace muchos años, en una pesca de aquí de escuela de pastoral, recuerdo que invité a una persona, a una mujer, para que se inscribiera a pastoral. Ella me dijo, no puedo. Yo me imaginaba que ella me iba a decir lo que todo mundo dice, no tengo tiempo, no sé leer, etc. Y le pregunté, pero ¿por qué dice que no puede? Y ella me responde, es que yo soy madre soltera. Y eso nunca nadie me lo había dicho, ¿verdad? ¿Puede una madre soltera inscribirse a escuela de pastoral? Sí, porque un pecado cometido en el pasado puede ser perdonado. Desde que viva en gracia de Dios, puede comulgar, puede participar, y no hay nada de malo en que se inscriba a escuela de pastoral. ¿Sí me entienden? Entonces, aguas con cerrar a los hombres la puerta del reino de los cielos. Cristo detesta el pecado, pero es indulgente con el pecador. Frente al mal que ocasiona la muerte moral y espiritual de quienes dejan sin oportunidad de regeneración a sus hermanos, o se la hacen difícil y pesada, viene Jesús a alentarles con frases de bondad infinita y a alentarlos a intentarlo una y otra vez hasta conseguirlo del todo. Mateo capítulo 11 versículos del 28 al 30. Dice nuestro Señor Jesucristo, vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto también es muy importante. Cristo nos enseñó a odiar el pecado, a detestar el pecado, pero a ser indulgente con el pecador. ¿Sí se entiende? Tenemos que rechazar el pecado con todas nuestras fuerzas, pero no al pecador, porque todos nosotros, esto ya lo vimos, todos nosotros somos pecadores. ¿Sí? Entonces, el hecho de que yo no cometa el mismo pecado que tú no me convierte en una persona mejor que tú. Esa es la idea. Y debemos de ayudar a que todos se salven. Esto no quiere decir, y aquí hago un paréntesis porque también esto se presta a confusión. Existe la verdadera y la falsa misericordia. ¿Sí? ¿Cuál es la falsa misericordia? Dios te ama y te perdona. Pues sí, es cierto, pero también quiere que cambies. En el pasaje de la adúltera, ¿verdad? Cuando todos los que la acusaban se han retirado, Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dice, se han ido, Señor. Nadie te ha condenado, nadie. Y Jesús le dice, yo tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Esa es la verdadera misericordia. La verdadera misericordia no es decir, bueno, eres adúltera, cuídate la próxima vez y que no te encuentren, que no te sorprendan, escóndete mejor. No, es vete y no lo vuelvas a hacer. Sí se te perdona, sí se te comprende, pero no lo vuelvas a hacer. Esa es la verdadera misericordia. La falsa misericordia es, no te preocupes, tú sigue haciendo lo que estás haciendo. De todos modos, Dios nos ama, Dios nos quiere y Dios nos va a perdonar, así que no te preocupes de nada. Pues no, esa es falsa misericordia. La colaboración en el mal. El escandalizador es el autor intelectual del pecado y es tanto o más culpable que su autor material. Pues sí, o sea, el que enseña al otro a pecar,
es más culpable inclusive que el que pecó, ¿verdad? Si yo llevo a una persona a un lugar donde se consumen drogas, pues esa persona a lo mejor puede ser culpable de haber caído en la drogadicción, pero yo que lo llevé ahí, pues soy más culpable, ¿sí? Si un hombre, por ejemplo, pues roba, pues es culpable de robo, pero si yo le enseñé a robar o yo lo estimulé a que lo hiciera, pues puedo ser más culpable que él. La Biblia distingue entre, esto no lo dice la lección, pero se los digo yo. La Biblia distingue entre pecadores e impíos. El pecador es una persona engañada, es una persona que desobedece a Dios, es un hombre sin ley, un enfermo, un muerto. Es un juguete en las manos de Satanás. Cuando Jesús está en la cruz, Jesús pide por todos aquellos que le están crucificando, pide a Dios perdón por ellos. ¿Por qué pide perdón por ellos? Porque sabe que no son sino juguetes en las manos del diablo, que están actuando inconscientemente, que creen que están haciendo algo bueno, están actuando engañados. El pecador es alguien engañado, ¿sí? Si a un niño se le educa, por ejemplo, diciendo que todos los hombres, o diciéndole, perdón, que todos los hombres tenemos que ser infieles, cuando crece y es infiel, pues él tomó una enseñanza de su medio. Y él lo va a hacer, pero lo hace porque está engañado. ¿Sí me entienden? No lo hace muchas veces incluso por querer hacer el mal. Hace el mal, pero no es de manera activa, sino de manera pasiva. En cambio, hay otras personas que lo hacen de manera consciente, que de manera consciente colaboran en los proyectos de Satanás. Son los que enseñan a otros a hacer el mal, los que trabajan con el propósito de perder a sus hermanos. Por ejemplo, Jesús dijo, ámense los unos a los otros. Si yo les digo, miren, cuando un hombre ama a otro hombre y ese amor se expresa en una relación sexual, o sea, sodomía, les estoy dando una enseñanza perversa, una enseñanza maliciosa, y ya lo estoy haciendo de manera consciente. Si yo les digo, no, miren, ¿qué creen? El infierno no existe, Dios nos ama a todos, no importa lo que hagamos, Él sería incapaz de mandarnos al infierno. Su amor por nosotros es tan grande que obscurece su justicia. Es más, el infierno no existe. Pues ahí yo les estoy enseñando a ustedes a hacer el mal. Entonces aguas, porque no todo lo que se nos dice, ¿verdad? Pues parece bueno, pero no siempre es bueno. ¿Ok? Hay personas que trabajan con ese propósito de perder a los demás. ¿Sí? Y hay muchos, muchos. En Juan capítulo 19, versículos del 10 al 11, Jesús habla de este tema de los autores del pecado. Pilato le dijo, ¿no quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió, tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti, o sea, los escribas y fariseos, ha cometido un pecado más grave que el tuyo. ¿Por qué? Porque los autores intelectuales, los que intrigaron para que Jesús fuera crucificado, querían que él muriera, a diferencia de Pilato, que los relatos evangélicos a veces como que sugieren que más bien Pilato no quería crucificar a Jesús y que buscaba la manera de librarle de la cruz. Por ejemplo, ¿verdad? Existen escritores, filósofos y pensadores que han escrito, válgame la redundancia, libros con enseñanzas cuyo único propósito es perder a sus lectores, ¿verdad? Es ocasionarles la muerte espiritual. Uno de ellos, de los principales, fue Federico Nietzsche. Bueno, en alemán se debe pronunciar algo así como Nicht. Él es autor de muchos libros, entre ellos el Así habló Zaratustra, el Anticristo. Nietzsche, esto es parte de la biografía de Nietzsche, él era hijo de un pastor protestante que había muerto pues, de una enfermedad terrible.
Se dice que Nietzsche, viendo sufrir a su padre, no podía comprender cómo Dios permitía que un hombre bueno y que había dedicado toda su vida a adorar a Dios muriera de manera tan atroz, y que decidió tomar venganza de Dios en los hijos de Dios. Y de ahí surge toda su literatura. Por supuesto, Federico Nietzsche tuvo maestros, y uno de sus maestros fue Schopenhauer. Ya en tiempos más modernos hubo hombres que se dedicaron a argumentar en contra de nuestra fe. Uno de ellos fue el matemático y filósofo Bertrand Russell, que escribió un libro muy interesante que se titula ¿Por qué no soy cristiano? Y ahí él, sí retoma en parte las enseñanzas tanto de Schopenhauer como de Nietzsche y da una argumentación en favor del ateísmo. Y otro muy importante que sigue estando presente es Rousseau. Rousseau odiaba a la Iglesia Católica con locura, ¿verdad? Él era masón y buena parte de su obra literaria la dedicó a contradecir las enseñanzas de la Iglesia y ayudar a forjar un mundo hostil a Cristo. Las modernas repúblicas, casi todas, ¿verdad? Pues tienen a Rousseau como uno de los principales artífices de las naciones modernas. Resumen, toda responsabilidad debe tomarse en cuenta, en toda responsabilidad debe tomarse en cuenta la existencia de personas físicas y morales. El pecado original y la muerte de Cristo tuvieron como actores a los hombres y a las colectividades. Por ello, la humanidad entera es responsable del pecado original y del deicidio cometido en la persona de Jesucristo. El hombre y la nación tienen derecho a la defensa. La muerte moral desalienta al hombre en su marcha hacia el bien. La muerte espiritual hace romper con el bien e inclinarse al mal, y el escándalo es la mayor ocasión de daño moral y espiritual. El buen cristiano debe facilitar a todos el camino de la conversión. Reflexiones personales. ¿Me sé sentir solidario con la humanidad de lo que es el pecado? ¿Acostumbro meditar sobre la pasión y muerte de Jesucristo? ¿Sé defender mi derecho con mansedumbre, pero con energía? ¿Procuro que nadie llegue a pecar por mi dicho o por mi ejemplo? ¿Aprendí ya a ayudar a los demás a encontrarse con Dios? ¿Sé ser acusador mío con exigencia y defensor de mis hermanos con indulgencia? Pues sí, porque muchas veces somos, más bien regularmente es al revés. Si se nos pide juzgar y acusar a un hermano, somos muy prestos, pero acusarnos a nosotros mismos, reconocer errores es muy complicado. Lo mismo, a veces, ¿verdad? No hemos aprendido a ayudar a los demás a encontrar a Dios. Creemos que yo ya lo encontré y que bueno, soy muy fregón, soy muy inteligente, soy muy feliz, pero no ayudamos a los otros. La última pregunta, ¿he dado la importancia que se requiere a mis expresiones y actitudes delante de los niños a fin de no ser para ellos motivo de escándalo u ocasión de pecado? O sea, ¿me fijo en lo que hago? Sobre todo cuando hay niños presentes. Porque hay parejas que pelean enfrente de sus hijos, ¿eh? Pues aguas. Resolución. Nos ponemos todos de pie y decimos fuerte y claro, Señor, me es difícil evitar todo daño físico, moral y espiritual a mis hermanos. Dame gracia suficiente para que transforme mis actitudes en beneficio de ellos por amor a ti. Muchas gracias, hermanos. Esto es todo. Nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.